¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando Orden del Día. Vamos a estar en un rato con mis compañeras y compañeros con los temas de hoy. Una jornada complicada, por lo menos con el tránsito para la zona de Congreso en el día de hoy. Vamos a ver imágenes. En lo climático es una mañana hermosa, que hay mucho sol brillando sobre la ciudad de Buenos Aires. Después de un día particularmente complejo, conmocionante, como fue el de ayer, cuando se conoció la condena a 6 años de la expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su detención domiciliaria. Faltan ultimar detalles, por ejemplo, conocer dónde va a transcurrir el arresto domiciliario de Cristina Fernández, arresto domiciliario por 6 años, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, para quien recordamos supo ser 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, fue senadora por Santa Cruz, senadora por la provincia de Buenos Aires, diputada por la provincia de Buenos Aires, diputada en Santa Cruz, la titular del PJ, bueno, y a partir de ahora todo lo que tiene que ver con la vida interna del peronismo. Vamos a estar hablando con un diputado del PJ, qué es lo que va a pasar con esta detención de la titular del PJ y dirigente, la referente más clara que tiene el peronismo, qué es lo que va a pasar con el partido, qué es lo que va a pasar con la estructura de Unión por la Patria con la presentación de las elecciones. Va a haber un heredero, va a haber una conducción por parte de Cristina desde su domicilio. Respecto al domicilio todavía no estaba claro si va a ser en su casa de la calle San José, en la zona de Constitución, o en algún otro ámbito. Eso todavía estaba por resolverse. Lo que estaba en discusión ayer era cuántos días tenía la titular del PJ para comunicarle a la justicia cuál iba a ser su domicilio. Ese es el tema. Y otro foco, me parece central, es para con la Corte. Una Corte de 3 miembros, que yo recuerdo es la Corte más reducida desde el año 83 hasta acá. Comenzó con 5 miembros, después fue una Corte de 9, después de 7, se volvió a 5, pero ahora una Corte de 3. Una Corte donde 2 de sus miembros fueron designados por decreto, después es cierto que fueron convalidados en tiempos de Mauricio Macri por el Senado de la Nación, como marca la Constitución, y una Corte que además aceptó ahora, este año, la designación por decreto de 2 jueces. Uno asumió y renunció, García Mansilla, el otro nunca terminó de asumir, como Ariel Lijo. Esa es la Corte que se hace cargo, que toma la causa de Cristina Fernández y que resuelve la condena a 6 años. Corte Suprema que no solo con estos integrantes, sino con otros, pero que nunca había tomado per se estos cargos de tanta importancia por el peso político de los presidentes. Hubo causas que tenían que ver con Carlos Saúl Menem, causas que tuvieron que ver con Fernando de la Rúa, ambos ya fallecidos, causas que tenían que ver con el expresidente Mauricio Macri, y nunca resolvían el máximo tribunal. Ahora sí, justo en el momento en el cual se proclama la candidatura a diputada en la provincia de Cristina Fernández. Esta decisión, esto de decir nos hacemos cargo y esto no lo pateamos para adelante, va a ser una conducta para siempre a partir de ahora para la Corte, es uno de los temas. Y repito, en un rato estamos debatiendo con un hombre del PJ lo que viene desde aquí en más para el partido, tanto a nivel de aparato electoral como lo que va a pasar acá en el Congreso. Estoy saludando enseguida a mis compañeros, pero antes, presentación y títulos. Esto es Orden del Día. Dale. Recordamos, comisión investigadora del caso Libra. Tal como ocurrió en la primera reunión, no hubo acuerdo para definir autoridades. Recordamos que la Corte Suprema de Justicia, es el título del día desde ayer,
confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner. El máximo tribunal resolvió por unanimidad de 3 el fallo por la causa vialidad. Y recordamos el otro tema, se reúne la Comisión de Asuntos Constitucionales. Hoy a partir de las 15 van a tratar modificaciones en la reglamentación de la Auditoría General de la Nación, donde siguen varios cargos vacantes. 11 de la mañana con 8 minutos, esto es Orden del Día. Estamos con el señor Sebastián Adida. Caballero, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen ¿Cómo día. estás, Pato? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, tratando de tantear en el aire algunas claves interpretativas, ¿no?, de este tsunami que significó la orden de detención que ratificó la Corte Suprema de Justicia, que le dio el aval al Tribunal Oral Federal 2 de hacer la ejecución de la condena de 6 años de prisión, pero sobre todo un punto que inquieta al resto de la oposición, que es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Esto significa que no es que Cristina termina de cumplir su pena de 6 años y después puede volver a postularse, más allá de que va a tener una edad avanzada en ese momento, sino que queda fuera de carrera electoral para toda la vida, de acá hasta que termine su vida. Eso generó alarma en el peronismo, que ayer montó una guardia multitudinaria, digo, su militancia, el núcleo duro, no solamente la Cámpora, otras organizaciones, digamos, satélites del kirchnerismo estuvieron allí, como por ejemplo el movimiento Evita, el Hormiguero. También estuvo la agrupación de Axel Kicillof, el movimiento Derecho al Futuro. El propio gobernador llegó a las 4 de la tarde, estuvo poco tiempo, no fue del todo bien recibido por la militancia, que dio lugar un poco a la chicana política. ¿Estuviste ahí vos no trabajando? Estuve haciendo la cobertura. ¿Estuviste dónde? ¿En la sede del PJ o estuviste ahí en San José, en la casa? No, estuve en la sede del PJ desde las 3 de la tarde más o menos hasta que Cristina dio su último discurso con un cierto sabor a despedida y nostálgico, ¿no?, hacia la militancia. La vi impertérrita ahí, porque en algún momento Cristina se divertía, era como jocoso algún instante por ahí, bailaba un poquito, pero cara de preocupación, impertérrita, Alicia Kirchner, ¿no? Sí, Alicia Kirchner, la cuñada de Cristina Fernández, un rostro pétreo ahí al lado de la presidenta. Sí, flanqueada por su cuñada Alicia Kirchner, también por su hijo Máximo Kirchner, el líder de la Cámpora, para dar cuenta también del impacto que tiene en términos personales, en términos familiares, ¿no? Porque podemos hablar de la dimensión política, de cómo impacta en el peronismo, cómo pega de costado en las especulaciones electorales del gobierno, pero también hay una dimensión que tiene que ver con lo emocional, lo anímico del propio núcleo familiar de Cristina Fernández de Kirchner, que pidió que se haga efectivo la prisión domiciliaria, es decir, que no pase por una alcaidía. Eso es lo que está negociando en este momento su defensa, Carlos Beraldi, y el otro letrado, que no recuerdo el nombre, están pidiéndole al Tribunal Federal Oral 2 que conceda eso para evitar esa foto que está buscando con mucho morbo ciertos sectores mediáticos, que es Cristina Fernández de Kirchner esposada. También están pidiendo que ella no tenga la tobillera electrónica, que no hay necesidad porque ella no hay peligro de que se profugue. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Me parece a mí que, obviamente coincido con vos. Primero habrá que ver qué es lo que pasa con el peronismo, un peronismo que atraviesa en términos históricos una situación con algunas similitudes con lo que era la proscripción de Perón a partir del año 55 y con una cuestión que es central, que es la comunicación. En tiempos de Perón, a partir del 55, llegaba de tanto en tanto alguna carta, alguna grabación en cassette de Perón, puede ser de Panamá, puede ser de algún lugar en el exilio, básicamente de España. Me parece que ahora hay que estar atentos también a cuál va a ser el rol de Cristina Fernández, que uno se lo imagina, no está en el exilio, está presa, está detenida. Habrá que ver cuál es el rol y es un gran tema ver qué es lo que pasa con la herencia vacante. Ya era un peronismo que estaba absolutamente atomizado. Digo, Andrés Malamud, politólogo, decía: fíjate el problema serio que atraviesan los máximos referentes de la política, que Mauricio Macri tiene que estar haciendo campaña con una candidata a concejal. Eso era los Penato.
para que no lo corra otro ex referente del PRO como Rodríguez Larreta. Y por su parte, Cristina tiene que defender los papeles del cristinismo frente a Kicillof en una sección electoral que le es afín. Así que no atravesaban un momento de, por lo menos Cristina, no atravesaba un momento de que era la dueña del peronismo. Habrá que ver, era sí la referente de muchos votos, era la presidenta del PJ, y habrá que ver ahora eso cómo se dirime. Yo lo que creo, esto sí yo lo decía más temprano, Sebastián, me parece que ahora, naturalmente, va a llegar el tiempo de poner los ojos sobre la justicia, una justicia a la cual yo no le objeto, yo no soy juez, no soy fiscal, no soy abogado, supongo que los elementos que tienen para la condena de Cristina son elementos serios, te dicen acá intervinieron 13 fiscales, un montón de jueces, pero hay cuestiones como la actuación del juez Ercolini en un momento, que después aparece en Lago Escondido, y lo que vos ves es que se mira mucho y con razón lo que tiene que ver con la obra pública de Cristina, pero se mira para otro lado o no se miran una cantidad llamativa de casos judiciales del gobierno de Juntos por el Cambio. Bueno, ahora que el tema Cristina está resuelto, a lo mejor la justicia empieza a direccionar su mirada para otras situaciones muy complejas, el correo, peajes, autopistas. Hasta aquí no se convocó nunca a nadie. Y eso es lo que hace ruido, creo. No tanto la condena para con Cristina, que se supone que debe estar bien fundamentada, sino que se mira para un solo lado. Pero bueno, se verá. Sí, hay una sospecha fundada de que hay una parcialidad en los fallos de la Corte Suprema, un sesgo dirigido hacia una fuerza política opositora, descuidando las responsabilidades que pudo haber habido en todos aquellos casos de corrupción que salpican sobre todo la administración de Mauricio Macri por hechos incluso que tuvieron lugar antes de que él recalara como jefe de gobierno y después como presidente. Ayer en esta peregrinación, en esta suerte de acampe del kirchnerismo frente a la sede nacional del PJ, el principal destinatario de los insultos no fue Javier Milei, que también ligó, pero sobre todo fue Mauricio Macri, a quien acusan de haber sido quien montó una mesa judicial para recolectar pruebas, para armar una causa trucha, así es lo que dicen ellos. Para perseguir esto que Cristina durante mucho tiempo habló del lawfare, ahora quedó un poco de moda ese concepto, quizás no tan utilizado, pero significa es una persecución del sector empresario, mediático, judicial y del macrismo hacia quien es y sigue siendo la principal referente de la oposición, más allá de que perdió peso y gravitación política, y es lo que vos decías, Pato, un signo de debilidad política es haber adelantado una candidatura por una sección electoral, ¿no? De todas maneras, te digo una cosa, y vamos a ir preparando las placas que tiene Sebastián en un ratito sobre lo que pasó con Libra, pero esto lo hemos hablado acá con el diputado Tailade, Rodolfo Tailade, que es un hombre muy cercano a Cristina y que fue presidente de la Comisión de Justicia. Acá, ¿sabés qué? Yo creo que el kirchnerismo, ahora es tarde, ¿no? Pero el kirchnerismo no sé si en algún momento hizo un análisis de lo que pasó con el manejo que tuvo el kirchnerismo desde el poder con la justicia. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo está en el poder desde el año 2003 y empezó muy bien, empezó con una corte que era inobjetable, la corte de Lorenzetti, la corte de Zaffaroni, la corte de la doctora Argibay. Sí, Hayton de Nolasco. ¿Me entendés? Y después, Seba, estuvieron desde el año 2003 al 2015, 12 años, nombrando jueces. Y resulta que un día descubren que todos los jueces son enemigos. Es raro. Y está aquella cuestión que yo creo que el fondo no era malo. ¿Qué quería Cristina? Al estilo de la presidenta de México, una reforma de la Constitución y de la justicia. Básicamente quería reformar la justicia. Ese proyecto se votó en diputados, se votó en senadores. Sí, eso fue en el 2013 y 2014, sobre el final de su segundo mandato. Fue rechazado estruendosamente en la Corte y ahí comenzó un ida y vuelta que no tuvo marcha atrás. Porque yo creo que había un mal cálculo del gobierno en el 2013 cuando pretendía avanzar con la reforma judicial sin cerrar nada, con la propia justicia, con los gremios de la justicia, con otros actores políticos. Calcularon mal, chocaron. A ver, había pero gente muy importante del gobierno que le decía no avances con la justicia porque vas a chocar contra una pared.
Bueno, es parte de la historia que me parece que tienen que rever, pero nada. Seguramente se sobreestimaron las fortalezas propias y se pensó que Totalmente. hay una espalda social y popular que iba Totalmente. a empujar a que puedan hacer carne esas Coincido con transformaciones de democratización de las justicias, eso es lo que se decía. Y lo otro, perdóname, bueno, empezamos enseguida con Libra. Estaba trabajando afuera buscando información de último momento. Daniela Romero. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Pato? ¿Cómo Bien. estás, Sebas? No, y le iba a preguntar a Dida, que estuvo trabajando ayer en el lugar de los hechos. ¿Vos estuviste también o no? Por ahí. No, yo estuve en la Casa Rosada. Bueno, a ambos le pregunto. Porque la gran cuestión, que a mí me parece que era la gran prueba era ayer, digo, che, ¿qué es lo que pasa con, si querés, entre comillas, el pueblo peronista? Vos decías organizaciones sociales, sindicatos. Ayer, cuando no se conocía la condena, te mostraban accesos a La Plata cortados, zona norte cortada, en la zona oeste también. Facultades tomadas y te también. Hablaban, La Plata, y te hablaban también de reclamos de trabajadores de la UOM y de ESMATA. Bueno, yo digo, hay que ver qué pasa la noche. A la noche me parece que jugaba Argentina, a lo mejor eso distiende, hacía mucho frío. ¿Y hoy qué está pasando? ¿Hay clima de protesta, de reclamo? Me parece que Sí. no. ¿Ah, sí? Sí que hay clima. De hecho, yo vengo de la calle, llegué un poquito tarde porque hay un operativo de seguridad muy férreo, Acá. como casi, Sí. prácticamente todos los miércoles, pero que se agravado. intensificó. Sí. Claro, se incrementó Pero yo pensé que era por notoriamente jubilados a la esto. luz Pensé que era de por los hechos jubilados, que sí. son de público conocimiento. La marcha tradicional de los miércoles de los jubilados va a estar, pero se suman condimentos que tienen que ver con el malestar y el descontento que hay en la base social que encuentra a Cristina Fernández de Kirchner su esperanza y que ahora siente cierto desamparo al teniendo en cuenta cuál va a ser el destino de Cristina. Bueno, Se estima que puede haber, que el Congreso perdiendo puede su ser libertad. sede de mucho reclamo. Estamos. sí. A ver, ella, Daniela Romero, ¿vos qué escuchaste, qué viste, qué te contaron, Romero? Bueno, Todo hay en 30 mucha, segundos. No, dale. hay Romero, mucha, dale. no, hay mucha repercusión también. A mí lo que me llamó la atención fue la reacción de la narrativa que instaló el gobierno en base A ver, ¿por cuá? a lo que se dio con la justicia. Porque la línea del presidente Javier Milei, ahora después vamos a estar viendo cuáles fueron las repercusiones de los distintos sectores políticos, distintos referentes, pero particularmente el presidente salió como a decir, vieron que no había un pacto de impunidad, algo que después el vocero presidencial Manuel Adorni también como que siguió esa línea, no se refirió ni a la condena en sí, pero sí en algún Un punto... tuit de 2 palabras con un agregado después hablando Siempre sobre el periodismo. Contra el periodismo, eso seguro. sí, dale. Sí. Pero Y aparte fue prácticamente en paralelo. Se conoció el fallo y apareció el tuit. bueno, sí, de hecho estábamos un poco especulando ayer a ver qué iba a hacer el gobierno, si iba a sacar un comunicado oficial, y al final un poco lo que definieron es que no, o sea, de alguna forma se distancian un poco de toda la situación. En línea con lo que estaban ustedes hablando, o sea, la realidad es que es un tema que es muy... que va mucho más allá del gobierno de hoy, ¿no? Que Sí, es claro. antiquísimo y no tiene que ver con el presidente. Pero este pacto de impunidad, a mí lo que te decía que me llamó la atención es que, por un lado, te dicen eso, como que te niegan que haya un pacto de impunidad, como vieron que al final No había nada. en nuestro gobierno hay justicia independiente, pero por otro lado, ellos reconocen que en realidad no tenían ningún tipo de posibilidad de interferir Claro. en la toma de decisión de la justicia. Entonces, ¿qué tiene que ver si hubo o no hubo un pacto de impunidad? Si al fin y al cabo es algo que no podés, o sea, vos no podés interferir y tener incidencia en esa decisión. Y de hecho, algo que siempre, o sea, suelen destacar es los que tienen incidencia en esta justicia no somos nosotros. No, claro. Es Macri. Claro. Entonces, en algún punto no tienen nada que ver con la decisión del fallo. Obviamente que justamente Además, en línea con perdóname, esto... abonando lo que vos decís, todos los gobiernos, pero básicamente el macrismo, tenía operadores judiciales y lo tenía Pepín Rodríguez Simón y tenía contactos y lo tenía Torello. Era un grupo de gente trabajando en la justicia. Caravano, sí. Caravano, el ministro, claro. Ratificando lo que vos decís, digo, Mariano Cunio Libarona fue una vez a la Corte Suprema, saludó. Es más, hay declaraciones de Mariano Cunio Libarona hace poco diciendo, yo la verdad que no estoy tan seguro de que haya elementos de prueba para condenarla a Cristina. Pero no hay un diálogo de miembros del gobierno con la justicia. A ver, que haya o no haya diálogo, eso es otro tema. Claro.
Digo, por No, ahí hay por ahí. diálogo. Pero sí, de hecho, sí, hay sí. cierta, o sea, hay como Pero esa... si hay diálogo es menos ostensible. Pero con no el es macrismo. que levanta el teléfono el asesor Claro. presidencial y le dice, che, saca la mañana. No, claramente no. O sea, y es como también esa idea que se tiene también además de vos la sabés política, que, ¿no? había, Gil Domínguez, un constitucionalista. Andrés Gil Domínguez. Sí. Exactamente. Él decía, yo hablé 2 veces con él y me dice, yo no lo tengo resuelto, yo no entiendo este fallo, cuando ya estaba la condena. Dice, a ver, al gobierno yo no sé si le conviene porque está la posibilidad de que haya reclamos. Y ahí es donde yo quería ir. Ah, ¿viste? Porque... Al peronismo tampoco, dice. Y al PRO, dice que el PRO hacía campaña con Cristina libre. Ahora que Cristina está presa, ¿cuál es la victoria del PRO? Pero bueno, a ver qué te decían de No, eso. después lo desarrollamos bien, tampoco quiero sacarle tiempo a las placas de Libra, pero al gobierno sabe que esto no le conviene. Ah, claro. Por supuesto que no le conviene. Y lo reconocen, muy por lo bajo, puertas adentro. Lo que pasa es que si van y dicen, no, mira, nosotros no queremos, es como que ellos no van a quedar, no van a Estaba mostrarse. tranquilo mi camino hacia octubre y me aparece Claro. cisne negro. No van a Públicamente tienen que subirse a celebraciones quizás impostadas de parte de algunos, porque su base electoral, parte de su base electoral es profundamente antikirchnerista, pero en los hechos, Sí, si claro. ellos tienen la pretensión de clavarle el último clavo del ataúd a Cristina Kirchner, era mejor ganarle con ella en la cancha, Claro. porque si no después cualquiera te va a decir, bueno, sí, ganaste, pero no teníamos a los titulares jugando el partido, ¿no? Y Tuvimos además, que competir con los suplentes. Creo que era una frase de Néstor Kirchner que decía que para manejar este país tenés que tener el dólar tranquilo y la calle tranquila. Bueno, el gobierno tiene el dólar tranquilo y la calle estaba tranquila. Ahora se puede agitar Y un la poco. calle va a estar alborotada por lo menos 4 o 5 días más hasta que Cristina se entregue y después no sé, porque bueno, ya ayer hubo manifestaciones, no solamente del núcleo duro del kirchnerismo, de Paladar Negro, digo, habían obreros de Esmata, obreros de la UOM, cortando accesos a la capital federal, cortando la Panamericana, ya se están organizando, hay asambleas populares, los movimientos sociales están deliberando, están en un estado de deliberación permanente para ver cuáles son los pasos a seguir. La CGT no descarta llamar un paro general, digamos, hay que ver cuál es el nivel de adhesión de muchos gremios que juegan precisamente con el gobierno, con lo cual no sería un paro absolutamente efectivo, pero hay cierto movilizacionismo. Hay un elemento nuevo. Un músculo que se está moviendo frente a la parálisis del peronismo de la que veníamos, ¿no? Sí, O sea, sí. Así que bueno, es un panorama distinto el encarcelamiento de Cristina Kirchner y un gobierno que yo creo que no le conviene una situación que no motivó, que coincido plenamente con Daniela, que no fue el gobierno el que levantó el teléfono y le dio orden, porque no funcionan así las cosas. Lo que sí llamó la atención es la celeridad con la que la Corte Suprema apuró los trámites procesales cuando esto, por lo general, toma más tiempo y además rompiendo una tradición de no intervención en los años electorales. Romero, me tengo que ir al corte, pero digo, ¿escuchaste algo sobre dónde va a transcurrir la detención de Cristina? ¿Te dijeron algo? ¿Si en la calle San José? ¿Si en algún otro lugar? Entiendo que la ministra Patricia Bullrich tiene que tomar esa decisión, ¿o no? ¿Ah, sí? Entiendo. Lo que estaba planteando el abogado de Cristina era que Cristina propusiera un par de domicilios, me parece. Pero bueno, nada, por eso te preguntaba. Sí, ella lo que quiere es transcurrir la situación de prisión domiciliaria en su domicilio, donde está viviendo en este momento con su hija Florencia Kirchner. En San José, en el barrio de Constitución. Es un tema, porque pero es una propiedad para 6 años. Antes de que se le apruebe la prisión domiciliaria, tienen que elegir un lugar para que se quede. Efectivamente. Entiendo que puede llegar a ser la Alcaldía de Mujeres de Cabía o una dependencia de Comodoro Pi. Ahí me parece que hay una presión bárbara de algunos que quieren esa foto y me parece que está la otra parte que está planteando, che, no hay ningún problema, pero comienzo la detención domiciliaria. Yo lo que recuerdo es, Menem no pasó por ningún lugar. Menem se recluyó en una casa en la zona norte y ahí transcurrió la detención domiciliaria. La hora 11 de la mañana, 26 minutos, con imágenes del Congreso. Nos estamos yendo a la pausa. Esto es Orden del Día. Dale.
Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
11 de la mañana con 32 minutos, estamos en orden del día. En un ratito la tenemos a Daniela Romero con 3 o 4 definiciones muy importantes en materia de redes sociales, básicamente de gente cercana al peronismo y de gente de la coalición cívica que ayer estaba celebrando el fallo de la Corte, así que en un ratito. Pero antes, ¿qué pasó con Libra, señora Dida? ¿No pasó nada? ¿Otra vez empate 14-14? Bueno, sí. Con una cara de resignación. Pasó poco, te diría. Pasó poco. Algo pasó. ¿Qué pasó? Bueno, volvió a deliberar en su ámbito natural, Sí. en la comisión. Digo, más después del intento infructuoso de la oposición de someter a votación en el recinto, en la última sesión, la designación de las autoridades de la Comisión Investigadora Libra, teniendo en cuenta ese empate extremo en 14 que no permitía que funcionara la comisión. Bueno, al menos en el recinto, después de frenar ese intento, Martín Menem llegó a un acuerdo salomónico con los jefes de la oposición para generar una agenda, un cronograma de reuniones para poner en la agenda el tema y descomprimir un poquito la tensión que había sobre ese tema. Ayer fue la primera reunión, después de la frustrada del 30 de abril, que fue coordinada por Adrián Pagán, que es el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados. Bueno, conclusión, digamos, no hay remate. 14-14. No se pudo destrabar este empate. ¿Sabes cómo se soluciona una esto? moción. Adida, ¿sabes cómo se soluciona esto? Sí. Cuando uno de algún lado se enferme. Sí, de hecho, 13-14, van a querer reemplazarlo, bueno, pero... ayer estaba la especulación de que los diputados, los representantes del kirchnerismo en la comisión, como estaban naturalmente Sí. impactados abocados al tema del fallo, no iban a estar. Claro, totalmente convulsionados por el fallo de su líder política, de Cristina Fernández de Kirchner, quizás no iban a estar y eso hubiera facilitado que el oficialismo junto a sus aliados y satélites juntar una mayoría circunstancial para imponer una presidencia afín. Bueno, finalmente estuvieron ahí sentados como soldados los diputados kirchneristas y se repitió la misma proporción de empate, ¿no? De 14 en 14. Persistió desde la oposición con la candidatura de Sabrina Selva y desde la oposición siguieron sosteniendo la postulación de Gabriel Bornoroni. Se repitió el mismo argumento, ¿no? Que había estado presente en el recinto de que desde la oposición, ¿no? Diciendo, bueno, no puede ser el presidente de un cuerpo quien votó en contra de la propia creación de esa comisión investigadora y además no puede ser que el oficialismo sea quien investigue al propio oficialismo, ¿no? Claro. Es algo que va contra natura. Hubo cruces bastante álgidos, por ejemplo, el que protagonizó Fernando Carvajal con Soledad Carrizo, que apuntó contra la Unión Cívica Radical por obstaculizar el funcionamiento de la comisión y llamó al bloque La Libertad Avanza junto a sus aliados el bloque de la impunidad. Hubo una moción, justamente por lo que te decía antes, del diputado nacional de Encuentro Federal, Oscar Agos Carreño, de que se eligiera un candidato a presidir la comisión investigadora entre quienes habían votado a favor de la comisión, lo cual tiene todo sentido y lógica, pero apretaron los dientes desde el oficialismo y no se dejaron, no pisaron ese palito. Con lo cual la situación se mantuvo como hasta ahí. Lo que sí se pudo avanzar, y esto es lo que te decía, de que algo, aunque sea poco, se pudo avanzar, es en las sugerencias de invitados para la próxima reunión que está prevista para el 25 A ver quiénes de vienen, junio. sí. Y ¿Está la ahí lista? Dale, a Unión ver. por la Patria sugirió la presencia de, más bien pidió Epa. la presencia de Karina Milei. Karina Milei, la secretaria general de Presidencia, que es, digamos, es sindicada como quien Sí. abrió la puerta, ¿no? Como una La que suerte de recibía a los socios mayordomo locales. que le abrió la puerta a quienes promovían el criptoactivo y que tenían información privilegiada de que Javier Milei iba a ser quien lanzara, utilizando su popularidad y su legitimidad presidencial, quien lanzara este emprendimiento Libra. Y bueno, todos sabemos cómo terminó eso, ¿no? Con un crecimiento exponencial del precio. En un momento empezó a caer, Milei borró el tuit y se desplomó absolutamente, generando estafas multimillonarias para una gran cantidad de inversores y ganancias exorbitantes en pocas manos de quienes tenían esa Sí. información anticipada. A ver, Entonces el FIT, Karina ¿a quién Milei cita? está en la Dale. mira de Unión Sí. por la Patria. El FIT directamente lo cita a Javier Milei, que naturalmente no va a venir, y también a Hayden Davis, que es uno de los promotores, el titular de Sí, socio americano. Kelser Ventures, me Sí. parece, él había estado
en una reunión que tuvo lugar en enero en la Casa Rosada, reunido con el presidente a instancias de la luz verde que le dio Karina Milei. Entiendo Es el que que él dicen también que había, tiene la plata recaudado. entiendo que él había estado también en octubre anterior en Tech Forum junto con Novelli, junto con Julián P. Bueno, justamente Novelli, su presencia es requerida por la coalición cívica. Ahí la coalición cívica tuvo un rol también sobresaliente en esta reunión de la Comisión Investigadora Libre, porque teniendo en cuenta que no se pudo destrabar el funcionamiento de la comisión porque sigue en esta situación irregular con una coordinación a cargo del secretario parlamentario, acompañaron el pedido de juicio, anticiparon que van a acompañar el pedido de juicio político. Lo había hecho minutos antes Fernando Carvajal de Democracia para Siempre, diciendo que iban a acompañar ese pedido que había hecho Germán Martínez meses atrás, directamente fue el 15 de febrero, el día posterior a que se destapara el escándalo Libra, pero la oposición lista decía en ese momento que no podían apoyar un procedimiento que de continuar con el desenlace natural de ese procedimiento hubiera sido la remoción del propio presidente con el descalabro institucional que eso llevaría aparejado. Con lo cual se habían negado, pero ahora, teniendo en cuenta esta parálisis de la comisión investigadora, la coalición cívica y Democracia para Siempre podrían acoplarse a la izquierda y al kirchnerismo en esta embestida contra Javier Milei y los funcionarios implicados en el caso Libra. Muy bien, gracias, Sebastián. Vamos, por favor, está el diputado Tonioli para hablar con nosotros en un minuto. Antes, la diputada de Unión por la Patria, Julia Estrada, en la Comisión de Asuntos Fluviales, que decía esto. A ver. Pero no puede ser que seas tan tonto de no darte cuenta que estamos entregando a la propia Argentina a los intereses extranjeros, en términos de Fuerzas Armadas, en términos de soberanía, a la hora de pensar el comercio de ultramar y el comercio de cabotaje, a la hora de pensar cualquier tarea de cabotaje. Acá los compañeros me han llevado a conocer buques areneros, los famosos remolcadores, la tarea de traslado, de cabotaje de fertilizantes, de petróleo y gas. ¿Qué va a pasar? Va a venir un buque, el otro día armábamos un ejemplo que puede pasar así estrambótico, así exótico, que aparezca un fabricante chino, le arme el buque a un armador italiano y venga ese armador italiano y decida hacer tareas de cabotaje de fertilizantes entre el puerto de Rosario y el puerto de Quequén. ¿Esa locura podría pasar? Sí, podría pasar, y además con trabajadores extranjeros. Frente a una situación de rebaja salarial, rebaja de las condiciones básicas, porque acá cuando uno se empieza a meter en la actividad y empieza a escuchar cómo funciona, por ejemplo, la lógica de los francos, la lógica de los francos es sencillamente no trabajar a destajo. Es la posibilidad de cobrar cuando estás en tu casa, porque si no solo cobrás si estás en el barco. Es decir, estamos hablando de cuestiones muy básicas. Miren, acá no me va a dejar mentir el diputado misionero. Yo, muy alarmada por el decreto de necesidad y urgencia que desreguló el sector yerbatero, me ocupé de presentar innumerables proyectos, de plantear que estaban destruyendo a los productores yerbateros en Misiones. No me escuchó ni el gobierno provincial de Misiones, ni tampoco me escuchó el gobierno de Milei, ni tampoco Sturzenegger. ¿Y saben qué pasó? Martín Menem y Karina Milei se tuvieron que ir corriendo de Oberá, hace muy poquito, porque lo sacaron rajando, y usted lo sabe muy bien porque es de Oberá, porque no se podía entrar a la localidad del daño que generaron. Todo esto se vuelve un boomerang. Bueno, estamos, lo habíamos dicho, en orden del día, en una jornada muy particular con el diputado Tonioli, hombre de Unión por la Patria, diputado por la provincia de Santa Fe. Diputado, primero, gracias por estar, buen día. Y, bueno, primera pregunta, el día después, ¿qué pasa con el peronismo con Cristina presa? ¿Qué es lo que viene? En primer lugar, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí. Primero creo que hay que preguntarse qué pasa con la Argentina, qué pasa con la República, ¿no? Porque lo que hemos visto es la consumación de un proceso judicial totalmente amañado. Esto no es que lo decimos nosotros por una cuestión político-ideológica y de alineamiento, ¿no? He escuchado a
no sé, Cuño Libarón, a alguien insospechado de tener algún tipo de cercanía con el peronismo en estos momentos de la historia, diciendo lo que venimos diciendo hace tiempo. Desde que arrancó hasta que terminó, este proceso judicial no ha podido demostrar la comisión de delitos, por ejemplo, en lo que refiere a las 51 obras que están realizadas, etcétera. Este proceso judicial no ha podido demostrar sobreprecios. La auditoría que mandó a hacer Javier Iguacel, sobre la que se fundó su denuncia, cuando se inicia el segundo proceso judicial por el mismo tema, ¿no? Incurriendo en, de alguna manera, la violación de la causa juzgada, esa auditoría señalaba claramente en una de sus conclusiones que las obras estaban y que no había habido sobreprecios, sino, por supuesto, movimientos que tienen que ver con la demora en la concreción de las obras. Perdón, etcétera. yo la verdad que entiendo todo, pero digo, ahora que está Cristina presa, ¿no? La pregunta es, digo, para el peronismo, ¿esto es mejor? Era lo que hablábamos nosotros, porque tal vez se unifica algunas diferencias que hay con Cristina, o esto es muy problemático porque la jefa queda sin la posibilidad de ejercer la conducción. Esto no puede ser mejor porque no es bueno para alguien estar detenido. Digo, claro. Solo quien ha pasado, no es mi caso, pero por alguna situación de esta característica sabe lo que significa eso en materia de angustia, eso sobra para la familia, etcétera, aun cuando sea una detención domiciliaria. Pesa una condena sobre Cristina. Sí hacía toda una evolución de lo de la causa, porque tenemos que partir de la base que esto es un atentado a la democracia. El Poder Judicial de la Argentina le ha declarado la guerra a la democracia, no a un partido político, no a una dirigente política. Por supuesto, además es la dirigente política quizás más importante de la oposición, de la fuerza política más importante de la oposición y la que realmente puede, de alguna manera, ponerle algún tipo de freno a los desaguisados y a este proyecto de entrega nacional y de precarización de la mayoría de la vida, de la vida de la mayoría de los argentinos. Entonces genera un cimbronazo en el escenario político. Ahora, bien, con respecto a lo que vos me preguntás, está claro que esto genera cohesión. Cohesión, claro. Mira, yo no soy cristinista. Claro. Yo soy del movimiento Evita, soy de una fuerza. Y han tenido diferencias, que hemos tenido nuestras diferencias leales, concretas, con idas y venidas, etcétera, con mayor cercanía en algún momento, otra no, pero que no se encuadra en un espacio conducido por la expresidenta de la Nación. Sí es la presidenta de nuestro partido. Claro. Yo soy afiliado al Partido Justicialista, he sido autoridad en múltiples ocasiones, en mi provincia, etcétera. Ahora bien, toda diferencia pasa a un segundo plano. Claro, porque es un ataque contra la presidenta del Partido Justicialista, contra una de las dirigentes más importantes del peronismo, pero es un ataque que preanuncia o que se enmarca, porque ya ha habido ataques de otro tipo contra otras dirigentes del peronismo, contra el movimiento obrero organizado, contra los movimientos sociales y contra cualquiera que se atreva a plantarle cara a este gobierno, como decía antes, de entrega nacional y de precarización de la vida de los argentinos. Diputado, esto que desde el sector de la oposición que vos integrás se caracterizó como una judicialización de la política, termina generando además una crisis de representación, dejando al desamparo a una porción importante de la sociedad que se queda sin poder ejercer su derecho político a elegir a quien, depositaba sus esperanzas, su necesidad también de verse reflejado en un movimiento político que exprese sus necesidades. Digo, esto genera una crisis de representación. La Argentina ya atraviesa una crisis de representación y una crisis de su sistema político. Creo que esto lo agrava de alguna manera, ¿no? Porque va a golpear quirúrgicamente a alguien que concita las expectativas y la adhesión de una parte no menor de los argentinos y de las argentinas. Y estamos en un momento donde además muchísimos argentinos y argentinas tienen la necesidad de que alguien los cuide frente a lo que ven como una vulneración sistemática de sus derechos, de sus condiciones de vida, de su salud, de su perspectiva de futuro, ¿no? Y que requieren y que piden y exigen que alguien los cuide. Mira, a mí me pasa mucho que por ahí la gente, sobre todo en mi ciudad, Rosario, en la provincia de Santa Fe, te para por la calle porque te reconoce. Yo fui varios años concejal de mi ciudad, etcétera. Y no te dicen, mira,
te vi en la comisión trabajando, que vos presentaste tal expediente, etcétera. Me dicen, che, te vi que cuando fue el debate de la ley base, justo se estaban llevando preso unas chicas, las golpearon porque estaban cantando el himno en la puerta del Congreso, etcétera. Y me felicitan, casi emocionados, y te abrazan porque dijiste, bueno, fuiste a rescatar a las pibes que injustamente estaban siendo golpeados en un momento donde también hay toda una gestualidad cruel, de ataque, le pegan a los viejos, les pegan a los pibes, etc. Entonces, hoy una parte importante de nuestro pueblo está pidiendo que alguien lo cuide. Y encuentran, muchos de ellos en Cristina, esa figura. Repito, más allá de la distancia que algunos pueden haber tenido antes o después, etcétera, está esa figura. Y es un ataque quirúrgico, repito, que seguramente no generaría las reacciones si fuera con cualquier otro dirigente político de cualquier fuerza política. No tengas duda de que no habría la cantidad de gente que hubo ayer. Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero puedo dar fe que en Rosario, en Santa Fe, en toda mi provincia, en todo el país, hubo enormes movilizaciones, 10.000 trabajadores. ¿Cuánto hace que no veíamos? ¿Ayer 10.000? 10.000, no, perdón, 10.000 trabajadores de las terminales automotrices saliendo a la General Paz, a las rutas, etcétera, a cortar espontáneamente frente a esta situación. No sé si eran 10.000, 8.000, pero miles de trabajadores saliendo. Y son trabajadores que tendrán dificultades, pero dentro de todo tienen un trabajo formal. Son trabajadores integrados que frente a la inmensa mayoría de los argentinos que están, la mitad de los trabajadores argentinos están por fuera de cualquier sistema de seguridad social. Estos son trabajadores integrados, que posiblemente hoy hayan perdido mucho poder adquisitivo, pero todavía pueden respirar a flote. Pero salieron porque se sintieron simbólicamente agredidos. Romero. Diputado, usted y su espacio, por supuesto, cuestiona el procedimiento judicial, este fallo contundente de la Corte Suprema de Justicia, se denuncia una proscripción. ¿Quién es el responsable? ¿Quién quisiera proscribir a Cristina? ¿Y quién tiene esa incidencia en la justicia? Porque se habla mucho de esto, de si es el macrismo, si es Milei, el pacto de impunidad. Si es el PRO. Sí, es claro, o sea, realmente hay mucha especulación de quién es el que mete mano en toda esta situación. También en línea con por qué ahora la Corte Suprema se podría haber pronunciado, por ejemplo, después de las elecciones, no, y después de que Cristina sea electa, donde iba a conservar sus fueros, y hubiesen dicho, no, si la Corte se expide después de eso es porque tiene los fueros. Por eso decía si se expide ahora es porque la quiere proscribir. ¿Qué opina usted cómo ve ese escenario? ¿De quién es el responsable? ¿A quién le convendría y por qué querrían a una Cristina proscripta? Me parece que es interesante, ¿no? Esto ha generado muchos debates. Yo hoy venía para acá, para el Congreso, en taxi, y el tachero estaba escuchando una radio, un periodista reconocido, que estaba entrevistando a una operadora de mercados, ¿no? Claro. Y decía, los mercados están muy contentos. Esta entelequia, ¿no? Esta entelequia de los mercados. Los mercados son sectores de privilegio económico, de la finanza. Y ayer ya se decía que habían andado bien cuando era inminente la comunicación de la condena. Los mercados están contentos. Los mercados están contentos porque desplazaron a la principal figura de... no anduvo con vueltas, ¿no? La señora, la operadora, no digo el nombre porque no lo retuve, no era alguien conocido, pero dice, los mercados están contentos porque desplazaron a la principal referencia de la fuerza política que puede alterar el rumbo de este proceso económico y eventualmente ganar una elección y instalar otro modelo económico. Entonces, ahí está la respuesta. Hay sectores del capital financiero, del privilegio económico, de los que están contentos con este proyecto de Milei, que no tiene para darle nada a casi ningún sector de nuestra vida económica, social, ligada al mercado interno, a ninguno que cobre en peso en la Argentina le va bien con Milei, a ninguno que esté atado al mercado interno le va bien con Milei. Incluso a algunos que se dedican a exportar tampoco les va bien con Milei. ¿A quién le va bien con Milei? El capital financiero internacional, las corporaciones interesadas en explotar nuestros recursos estratégicos y algunos amigos del poder, no mucho más que eso. Bueno, eso están contentos. Después, si vos me preguntabas a mí, vos decías, nosotros impugnamos este proceso judicial. Me parece que se queda corto esa categoría. Son todos unos delincuentes. Los jueces y fiscales que actuaron en este proceso judicial son todos unos delincuentes que crecieron en sus carreras judiciales de la mano de Mauricio Macri y que tomaban el té en muchos casos
jugaban al tenis o formaban parte del equipo de Mauricio Macri en la Quinta de los Abrojos. Entonces, pero esto no es que estoy descubriendo algo y denunciando algo críptico que vengo a poner sobre la mesa y decir, miren lo que descubrí. Esto es público, están las visitas, están las fotos, a los besos. Le falta tener relaciones íntimas nada más con Mauricio Macri. Son toda la pandilla de Mauricio Macri. Entonces, no tengas duda que está la uña, la pezuña de Macri atrás de esto. Ahora bien, después está la especulación, si le conviene o no al gobierno, etcétera. Por supuesto que le conviene en el trazo grueso, en el sentido de que vienen a intentar, con su proyecto reprimarizador y extranjerizador, hacer tierra arrasada. Y para eso necesitan borrar todo tipo de confrontación. Después, si operativamente para esta elección, la verdad que no lo sé. Eso, no diputado, pregunto, en los años de proscripción del peronismo, 18 años, uno vio voto en blanco, acuerdos con Frondizi, elecciones suspendidas como en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿algunas de esas experiencias son repetibles ahora? No lo sé, esas son discusiones que vendrán en adelante, ¿no? Que vendrán en adelante. Yo lo que creo es que el peronismo hoy está en condiciones de articular o ser parte de una enorme respuesta de gran parte de los argentinos a la situación que están viviendo, que no es producto de la impericia en la gestión económica del gobierno. Es una decisión política de llevarnos a la peor de las recesiones, ¿no? De hacer tabula rasa, de licuar los salarios, los ingresos de los argentinos, de que la clase media saque los dólares, lo dicen abiertamente, los dólares del colchón y se empobrezca y liquide todo, etcétera, etcétera, destruir la industria, destruir las pymes. Frente a eso, el gran articulador puede ser, y el único gran articulador en el plano de la política es posible, es el peronismo con todas sus contradicciones, sus fallas, la autocrítica que hay que hacer, etc. Por eso lo atacan. Pero la vida sigue. Y hoy a la tarde van a venir igual los jubilados a protestar por sus magros ingresos, las asociaciones de personas con discapacidad porque exigen que se declare la emergencia porque lo dejaron en Pampa y La Vía. Y así... Y lo decía Cristina ayer, y así con cada uno de los afectados por estas políticas. Bueno, intentan eliminar la posibilidad de que todo eso se articule en una alternativa política, pero no va a pasar, finalmente no va a pasar, porque no se puede tapar el sol con las manos. Diputado, tenemos que terminar, faltan segundos para el mediodía. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, perdón por la vehemencia. No, por favor, de lo que viene en el peronismo, cuestiones que todavía no se pueden dilucidar. Y nada, las primeras impresiones del diputado por la provincia de Santa Fe. Sebastián Adida, caballero, muchísimas gracias. Daniela Romero, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Esto fue Orden del Día. Enseguida, la continuidad de DTV. Chau, chau.